Bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Y les invitamos a buscar en su Biblia el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 12. Y vamos a enfocarnos específicamente en el versículo 1. Romanos 12:1. ¿Lo tenemos ahí? Romanos 12:1. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice este pasaje: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la nueva oportunidad de hablarte y de escucharte a través del canto. Y gracias por esta oportunidad ahora de exponernos a tu palabra. Lo que te pedimos es que hables con nosotros, que trates con nosotros, que nos bendigas con tu verdad, que guíes este tiempo de tal manera que sea tu palabra y no la de un hombre falible. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las preguntas sinceras que podemos hacernos legítimamente como creyentes es: ¿qué quiere Dios de mí viviendo en la condición de salvo? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros ya siendo salvos? Todos los que estamos acá, si ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ya nuestros pecados han sido limpiados con la sangre de Cristo, ¿qué significa? Que ya somos ¿qué? Ya somos salvos, precisamente. Ahora, ya nosotros nos hemos arrepentido porque hemos reconocido que somos pecadores. Nos hemos visto culpables delante de Dios. Hemos pedido el perdón de Dios. Le hemos creído a Dios que nos ha dicho que todo lo que merecían nuestros pecados, que nos llevaban irremisiblemente a una muerte eterna, ya Cristo lo pagó por nosotros en la cruz. Y Dios nos ha prometido, y hemos sido partícipes de eso, que si nosotros confiamos realmente, descansamos realmente en que todo lo que merecían nuestros pecados ya fue pagado por Cristo en la cruz, ahora somos justificados delante de Dios. Y siendo justificados, tenemos paz para con Dios. Eso se traduce en que tenemos vida eterna, y es una vida que la tenemos asegurada. No podemos perderla. No la obtuvimos por obras no podemos perderla. La obtuvimos por gracia y es irreversible. Dios la asegura. Sencillamente. Ahora, ya somos salvos. Ya tenemos vida eterna. Nuestros pecados ya han sido quitados. ¿Y después qué?
Esta es exactamente la pregunta que Pablo responde después de 11 capítulos de doctrina expuesta. Todos los que hemos leído la carta a los romanos nos daremos cuenta seguramente que la carta está compuesta por dos grandes partes. Una parte, vamos a decir, teórica, doctrinal, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y una parte práctica, exhortativa, que va desde el capítulo 12 hasta el 16. Ahora, este texto marca el punto de inflexión, es como el punto de quiebre o la bisagra en la epístola, precisamente porque pasa de la explicación del evangelio, de los capítulos 1 al 11, a la exhortación a vivir conforme a él, en los capítulos 12 al 16. Ahora, vamos a ponernos en contexto. Pablo escribió la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo. Probablemente desde la ciudad de Corinto, en el contexto, en el entorno de su tercer viaje misionero. Ahora, él planeaba viajar a Jerusalén llevando una ofrenda para los santos necesitados ahí en Jerusalén. Y después de esto, Pablo se proponía o tenía la intención de pasar por Roma rumbo a España. Él quería ir a España y ministrar en España. Y camino a España pasar por Roma. Ahora, ¿en qué consiste el contexto histórico de la carta? Cuando Pablo escribe su carta a los creyentes en Roma, ya dijimos cerca del 57 después de Cristo, la ciudad era el centro del mundo conocido. Roma estaba en su apogeo. Precisamente era una metrópoli imperial, fastuosa, diversa, religiosa, politizada y profundamente corrompida. De hecho, uno de los aspectos que dio al traste con el imperio romano fue su corrupción. La corrupción dentro de ella la fue desgastando hasta que el imperio eventualmente dejó de ser. En ese tiempo, Nerón estaba al inicio de su reinado. ¿Saben quién fue Nerón? Uno de los peores emperadores que tuvo Roma en relación con los cristianos y los judíos. Un hombre tremendamente perverso y tremendamente corrompido. Una de las causas por la que Nerón se hace famoso en la historia es porque mandó a incendiar la ciudad de Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? Le echó la culpa a los cristianos. Le echó la culpa a los judíos. Y después que él mandó a incendiar la ciudad, mandó a cazar a los romanos y a los judíos como presuntos culpables de aquel incendio, y después los quemaba vivos. Se dice que alumbraba las calles de Roma con los cuerpos de los cristianos, porque los cogía como antorcha, los ponía en algún lugar, les daba candela, y mientras estaba el cuerpo encendido, él estaba dando luz al lugar que estaba ahí. Eso hacía Nerón. Nerón se hizo famoso también por eso. Roma era también un hervidero de cultos, filosofías y presiones sociales. El culto al César ya comenzaba a formar parte como manifestación pública de lealtad política y religiosa. En ese ambiente, vivir como cristiano era una afirmación radical. De hecho, la palabra que se traduce Señor para referirse a Cristo en el Nuevo Testamento es la palabra griega Kyrios. Ahora, era una palabra que usaban los romanos para referirse a ¿quién? Al César. ¿Qué decía entonces la filosofía esta romana? ¿Quién es el Kyrios? ¿Quién es el Señor? Y decían el César. ¿Y qué decían los cristianos? El Kyrios no es el César. El Kyrios, el Señor, es Jesús. Y les costaba la vida. Y por eso morían, por decir que el Señor no era el César, no era Nerón, no era el rey, no era el emperador, era Jesucristo, precisamente. Ahora, allí la iglesia estaba compuesta por judíos que habían creído, es lo que podríamos llamar judíos mesiánicos, no conforme a los judíos mesiánicos hoy en día que son inventados, y saben algo de eso, sino judíos de verdad que habían creído que Jesús era el Mesías, y por gentiles creyentes, gentiles que se habían convertido del paganismo
a la fe cristiana o al evangelio, lo cual creaba tensiones culturales y teológicas. Pensemos cuando escuchemos o pensemos en la iglesia de Roma, estamos hablando de una iglesia mixta. Una iglesia donde una parte de la congregación es gentil, como nosotros, y la otra parte es judía también. Los judíos tienen una forma de pensar y de ver las cosas. Nosotros los gentiles tenemos otra. Así que en el seno de una misma congregación, cuando chocan estos dos trasfondos, obviamente hay dificultades. Roma tenía una población judía significativa desde siglos antes, pero en el 49 después de Cristo, el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma y se dejó a la iglesia bajo liderazgo gentil por un tiempo. Así que esa parte judía durante un tiempo no estuvo presente en la iglesia. Ahora, cuando los judíos regresaron tras la muerte de Claudio en el 54 después de Cristo, hubo conflictos sobre costumbres, sobre la ley, sobre el lugar de Israel en el plan de Dios. Temas que Pablo aborda ampliamente en los capítulos 2 al 11. Por eso Pablo dedica buena parte de la carta a la doctrina de la justificación por la fe, a la unidad en Cristo y a la igualdad de judíos y gentiles en el evangelio. Así que si observamos bien la trama de la carta, notaremos que el punto en disputa o el problema de trasfondo es cómo vivir la vida en Cristo. Sobre eso los judíos tenían una opinión y los gentiles tenían otra. Eso se traduce en cómo agradar a Dios o cómo vivir en el marco de la voluntad de Dios. El judío todavía cree que debe someterse a reglas, a leyes, a tradiciones. El gentil no. El gentil cree que no es necesario y que el judío está frito por ese lado. Y Pablo tiene que llamar la atención al gentil y decirle: hey, cuidado con el judío. Fue elegido por Dios como nación. Y todos son salvos por gracia. Por eso podemos afirmar que el tema que aborda Pablo en este pasaje trata sobre cómo debe vivir el creyente en respuesta a la misericordia de Dios para agradarle plenamente a Dios. ¿Cómo es que debe vivir el creyente en respuesta a la misericordia de Dios para agradarle plenamente? Y aquí Pablo trata ese tema a través de una consideración y de dos peticiones con el anticipo de sus resultados. Cuando hablo de anticipo de resultados, me refiero a que Pablo hace dos peticiones a los hermanos. Y si ellos las obedecen, entonces tendrán estos resultados. Y Pablo se los anticipa, se los dice por adelantado, específicamente. Pero hoy me quiero concentrar solo en la primera petición con su resultado. Por eso vamos a limitarnos al versículo 1, solamente el versículo 1. De hecho, Pablo inicia esta parte de la carta de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y si hacemos un poquitico de español ahí, nos damos cuenta de que cuando dice el texto, así que está teniendo en cuenta Pablo todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11. Teniendo en cuenta todo esto, así que, y ahora viene el resto. Es una forma de decir: les pido por causa de la mucha misericordia que Dios ha tenido de nosotros, o tomando en consideración la gran misericordia de Dios por nosotros, o hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Por tanto, y viene la petición entonces. De esta manera Pablo resume el contenido de los primeros 11 capítulos de la carta en las misericordias de Dios. Todo el contexto del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo lo resume en las misericordias de Dios. ¿Y cómo describe Pablo
misericordia de Dios a lo largo de esos 11 capítulos? Bueno, el mensaje central de los capítulos 1 al 3 es que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y se encuentran destituidos de la gloria de Dios. Pero en el mismo capítulo 3 dice que se ha manifestado la justicia de Dios por fe en Jesucristo. Por eso dice el capítulo 4 que quien cree como Abraham creyó es justificado. Dice Pablo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque Abraham creyó a Dios. ¿Y qué cosa? Y le fue contado por justicia. Por tanto, de ahí en adelante, todo el que crea como Abraham creyó, se salva. Tiene salvación. Es justificado. Por tanto, el capítulo 5 declara que justificados por la fe en Cristo, ya estamos en paz con Dios. Y que la posibilidad de esta justificación, Dios la puso al alcance de todos los hombres. No todos se van a salvar porque no todos van a creer, pero nadie va a poder decir delante de Dios que no tuvo el chance. Dios puso al alcance de todo ser humano, de toda persona, la posibilidad de la salvación creyendo en Cristo. De ahí que todos los que hemos creído, según el capítulo 6, hemos muerto al pecado. Y esto con la conclusión de que el pecado solo nos puede devolver muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, ¿recordamos? Lo único que te puede retribuir, devolver el pecado, ¿qué cosa es? Muerte, más nada que eso. Sin embargo, la dádiva, el regalo, el don de Dios es otra cosa, mucho mejor, muy diferente. Es vida eterna, pero en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. En armonía con esto, el mensaje del capítulo 7 es que si alguno intentara justificarse guardando la ley, en realidad la utilidad de la ley es que uno llegue a reconocer la realidad del pecado en uno mismo. La ley no nos puede salvar. La ley no nos puede justificar. La ley solamente nos demuestra que somos pecadores. Porque es el estándar de vida de Dios para el hombre. Y cuando Dios pone su estándar de vida delante de nosotros, nos damos cuenta que no podemos llegar por esfuerzo propio a ese estándar. Así que, ¿qué muestra la ley? Eres pecador. Pero no te puedes justificar. No obstante, el capítulo 8 afirma que no hay condenación para los que están en Cristo. Dios no solo nos salvó, sino que nos ha garantizado la salvación con la seguridad de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos viendo cómo Pablo describe la misericordia de Dios. ¿Cómo inicia el capítulo 8 de Romanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo termina el capítulo 8? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Fíjense cómo él inicia con el mismo tema. Cómo él habla de la garantía o la seguridad de la salvación, cómo la expone a lo largo de todo el capítulo. Y los capítulos 9 al 11 aluden a la misma dicotomía del principio, judíos y gentiles. Dios escogió a Israel como nación, pero ellos han perseverado en justificarse guardando la ley de Moisés. Y eso, en cuanto al evangelio, los ha hecho enemigos de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados. Por tanto, así como Dios tuvo misericordia de los gentiles que hemos creído, también tendrá misericordia de los israelitas para salvación, porque ellos también creerán. Y ahí todos estamos bajo la gracia. Judíos y gentiles. A todo esto Pablo llama las misericordias de Dios. Entonces, cuando él termina el capítulo 11, él dice, así que, tomando en consideración todo lo que ha dicho anteriormente,
y llama a los hermanos a traerlas a la consideración. En otras palabras, ustedes han considerado cuánta misericordia ha tenido Dios de ustedes. Es lo que le está diciendo Pablo a los romanos. Es lo que Dios nos dice hoy a nosotros. Hemos considerado cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros. Veamos nuestro día a día. Veamos nuestro corazón todos los días. Veamos nuestra conducta, nuestras tendencias todos los días. Y pensemos, nos damos cuenta de cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. Si ya nosotros hemos nacido de nuevo, ya hemos sido perdonados por el Señor, y meditamos en lo que era nuestra vida antes de Cristo, todo lo que Cristo nos perdonó, nos damos cuenta de cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros. Hermanos, con esto Pablo nos ayuda a pensar en varias cosas importantes. Por ejemplo, la doctrina no es solo para saber, sino para vivir también. Hay hermanos que piensan que la teología no es necesaria. Se les queda como algo teórico, como algo ahí en la mente, como un enunciado. Pero no ven una utilidad práctica en la teología. Si después de 11 capítulos de doctrina explícita, Pablo concluye con un llamado a la entrega práctica, entonces nosotros debemos ver la teología no como información, sino como transformación. Porque ¿en qué basamos nosotros nuestra conducta? En lo que sabemos, en lo que hemos sabido, hemos aprendido de Dios, creyéndole a Dios. Podemos preguntarnos, ¿estoy respondiendo a lo que sé de Dios con obediencia y entrega? ¿Cuánto sabemos de Dios? ¿Y cuánto afecta eso a nuestras vidas? Pero también la verdadera obediencia nace de la gratitud, no del temor. Pablo no dice, les ruego por el juicio de Dios, sino por las misericordias de Dios. Nuestra motivación para consagrarnos no es el castigo ni el legalismo, sino la profunda gratitud por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nosotros podemos reflexionar, ¿qué me está motivando a servir a Dios? ¿La culpa? ¿La obligación? ¿O el asombro ante su grande misericordia? Miren, cuando uno medita realmente en cuán grande es la misericordia de Dios para con uno, lo más natural que brota en el corazón es, Señor, mi vida es tuya. Señor, yo me entrego a ti. Porque cuando yo sopeso, cuando yo comparo la calidad de mi vida con tu justicia, yo no soy nada, Señor. Yo no soy nada. Yo no merecía nada. Por pura gracia, tú me salvaste. Tú has tenido grande misericordia de mí. Y lo que brota entonces, Señor, mi vida es tuya. Pero también recordar la misericordia de Dios nos fortalece en tiempos difíciles. Pablo quiere que los creyentes consideren, traigan a la memoria la misericordia de Dios. En medio de pruebas, tentaciones o desgaste espiritual, debemos volver a meditar en las misericordias pasadas de Dios para renovar nuestro compromiso presente. Si estamos pasando por momentos difíciles ahora, no hay nada que nos haga pensar que Dios no tiene misericordia de nosotros. Si meditamos en cuánta misericordia ya ha tenido de nosotros. Muy importante, muy saludable, muy necesario pensar, meditar, reflexionar cuánta misericordia tiene Dios de mí. No se ha detenido la misericordia de Dios para con nosotros. Ha tenido mucha misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros. Por muy difícil que sea el momento que estamos viviendo, no significa ni hay nada que nos haga pensar que Dios no tiene misericordia de nosotros. Dice el salmista que Él no nos ha pagado
no nos ha dado conforme a nuestros pecados. Si Dios fuera a retribuirnos a nosotros conforme a nuestros pecados, hace rato que nos hubiera fulminado. No estuviéramos aquí. Y otro texto dice que Él renueva. ¿Recordamos? Su misericordia. ¿Cada qué tiempo? ¿Con qué frecuencia? Cada mañana. Todos los días. Son inagotables sus misericordias. Y el llamado de Pablo es: así que os ruego por las misericordias de Dios. Les estoy pidiendo, trayendo a la consideración, trayendo a la memoria la grande misericordia de Dios. Ahora, sobre esta base Pablo hace la primera petición, que es la que queremos enfocarnos: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice el texto. Una frase que parece una paradoja, una contradicción, porque con toda seguridad la imagen en la mente es una ofrenda cruenta, es decir, un sacrificio donde se degollaba, se mataba al animal que se traía al altar. Pero en este caso es una ofrenda viva, no es muerta. Y la idea de ofrenda, según el concepto del Antiguo Testamento, era algo que se entregaba completamente. Una vez que aquello era quemado en el altar, no había forma de volverlo a tomar. Ya eso fue ofrecido completamente. Solo que a la luz de este texto, lo que se ha de entregar completo a Dios es nada más y nada menos que la vida. De hecho, lo que se ofrenda a Dios ya no es nuestro, ya no es de uno. Si le ofrendamos nuestra vida a Dios, ya no nos pertenece, ya no es de nosotros. Una de las realidades más radicales para nosotros es que una vez redimidos, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Dice Pablo a los Corintios capítulo 6 versículo 19 en la primera carta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice Pablo, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes no son de ustedes mismos, dice Pablo. Tienen otro dueño, le pertenecen a otra persona. Significa dejar de vivir para nosotros y vivir para Dios. Significa no decirle a Dios: Señor, yo sé que tú quieres conmigo, pero yo quiero. Y si alguien pregunta: ¿y qué pasa con mis planes? Yo tengo muy buenos planes para mi futuro. Precisamente por eso el propio Jesús lo llama morir a uno mismo. Y eso nos puede llevar a la pregunta: ¿qué áreas de tu vida aún no has presentado como sacrificio vivo ante Dios? Yo creo que todos nosotros podemos mirar dentro de nosotros mismos y ser, vamos a decir, autocríticos con nosotros mismos allí y reconocer allí en nosotros mismos qué áreas de mi vida Dios todavía no domina. ¿Qué área de mí todavía no le pertenece a Dios? ¿Qué área yo todavía no le he dado a Dios? Yo no le he entregado a Dios todavía. Trayendo a la consideración la grande misericordia de Dios para salvarnos. Una entrega completa, absoluta. Cristo no se entregó en parte, se entregó completo. Ofrendemos completamente nuestras vidas a nuestro Dios. Pero no solamente vivo, dice el texto, también santo, en sacrificio santo. Y todos nosotros sabemos que la palabra santo significa consagrado, apartado, reservado, ¿verdad? En este caso, para Dios, es algo que uno separa, consagra para el Señor. Ahora,
¿cómo se concreta eso en la vida realmente? Vamos a aterrizarlo a nuestras vidas, realmente a nuestro contexto. Porque debemos ser santos para Dios, eso es verdad, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida actualmente? Los monjes de la Edad Media creyeron, basado en el significado de separación, la palabra santo significa separado, apartado, que debían apartarse de la gente, de la sociedad, para no exponerse tanto a tentaciones. Y ahí surge entonces la idea de los monasterios, en lugares retirados, en lugares solitarios. Y se retiraron de la gente, de la urbe, para allá, para un lugar muy retirado, para separarse del pecado. ¿Se refiere a esos pasajes? Tenemos que vivir lejos de la gente, vivir lejos de los demás, de los vecinos, en el barrio donde estamos. ¿Significará eso ser santo entonces? El judío, por su parte, cree que si se somete a un baño ritual en un lugar como nuestro bautisterio, ellos le llaman mikveh, un lugar donde ellos se meten, donde hay como una especie de agua acumulada allí, se sumergen y salen. Ellos creen que cuando salen ya salen purificados. Se someten a ese rito y creen que ya sus pecados fueron limpiados, fueron lavados en ese baño que ellos se dieron. ¿De verdad pueden ser limpios? ¿De verdad ellos quedaron consagrados a través de ese baño que se dieron? Uno puede meterse en ese lugar y salir tan pecador como siempre. Porque el baño puede que te limpie por fuera y por dentro. Realmente. En Cuba hay una religión muy popular que se llama santería, o se le llama popularmente santería. No sé si la conocen. Aquí, gracias a Dios, no la he visto mucho. O no, bueno, no la he visto todavía. Realmente. Donde la persona se inicia en ciertos rituales y demás, y luego pasa como 7 días sentado en algo que ellos llaman el trono, y allí se visten de blanco, y después pasa un año vestido de blanco, y que los ve y dice, se hizo santo. Y como está vestido de blanco, fue que se hizo santo. Realmente. ¿Se referirá a esos pasajes? Si nosotros ahora nos vestimos de blanco, ya somos santos. Realmente. Ni metiéndonos en el agua y saliendo, ni retirándonos de la gente, ni vistiéndonos de blanco, nos santifica. De verdad, ¿cómo podemos vivir en santidad? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo de verdad llegamos a separarnos para Dios? Hay 2 buenas pistas en el Antiguo Testamento. Una en el libro de Esdras, es un pasaje muy conocido. Dice, porque Esdras había preparado, ¿qué cosa? Su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Para qué preparó Esdras su corazón? Para meterse con la escritura, para estudiarla, meditarla, rumiarla, aplicarla, enseñarla también. Ahora, ¿cuál fue la actitud que él primero adquirió o desarrolló o implementó antes de leer la escritura? Preparó su corazón para buscar al Señor a través de la escritura. Y otro caso lo tenemos en Daniel, también un pasaje muy conocido, Daniel 1:8, y Daniel propuso, ¿dónde? En su corazón también no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Sencillamente. Nosotros vamos a ver a la luz del Nuevo Testamento que no le hubiera pasado nada a Daniel si hubiera comido de aquella comida, pero él propuso en su corazón no contaminarse. La vida en santidad comienza con una disposición del corazón. Nosotros llegamos a vivir en santidad cuando nosotros proponemos en nuestro propio corazón, primero que todo, buscar al Señor. Por encima de todo, yo te voy a buscar a ti. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero ser afectado por tu verdad. Yo quiero que tu criterio sea mi criterio. Yo quiero que tu mente sea la mía. Eso es lo que quiero, Señor. Y voy en busca de ti. Y uno prepara el corazón para buscar al Señor. Pero la otra cara de la moneda es cuando uno decide en el corazón abstenerse de todo mal. Mi pastor decía, si tú sabes qué es lo que te hace caer, traza una línea
y mantente detrás. No te acerques a la línea, porque te estás acercando al borde. Si sabes lo que te debilita, lo que te corrompe, lo que te hace caer en pecado, traz una línea ahí y mantente siempre detrás de la línea. No te acerques, no coquetees con eso, no juegues con eso, realmente. Y ahí uno prepara su corazón para no acercarme a lo que me corrompe. No ir en pos de lo que a Dios le desagrada. No acercarme a lo que realmente me hace caer en pecado. Realmente, pero es una disposición del corazón. Es porque uno se está reservando ¿para quién? Para Dios. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero pertenecerte genuinamente a ti. Pero dice el pasaje también, agradable a Dios. Literalmente bien aceptado, grato, que produce placer o es agradable a alguien. En este caso, ¿a quién? A Dios. Dice agradable a Dios. Ahora, para que algo agrade a Dios, pues no se trata de agradar a cualquiera. Para que algo agrade a Dios, tiene que estar en correspondencia con su voluntad y carácter. Dios no es la persona que le caes bien porque te llevas bien con Él o porque encuentra en ti algo gracioso o algo. Dios no es así. Así somos nosotros. Favorezco a mis amistades, favorezco a mis conocidos, favorezco a alguien que me cae bien, pero ese no es Dios. Dios no funciona así. Para que Dios algo le agrade realmente, para que a Dios algo le dé placer realmente, es algo que tiene que estar en correspondencia con su voluntad. Es algo que Él quiere realmente. Es algo que tiene que estar en correspondencia con su carácter. Es algo que tiene que parecerse a lo que Él es realmente. Nuestras vidas tienen que estar en correspondencia con quién es Él. Dios se deleita en la obediencia nacida del amor a Él, no en el cumplimiento mecánico de normas o reglamentos. Dios no se complace tanto en lo que hacemos dentro de este recinto como en cómo vivimos nuestra vida el resto de la semana fuera de este recinto. Porque eso es lo que somos realmente nosotros. Es legítimo y conveniente preguntarnos, ¿estoy viviendo de manera que agrada a Dios o solo a los hombres? Por eso Pablo dice que eso es vuestro culto racional. De esa forma es vuestro culto racional. Cuando usa la palabra culto, lo que se traduce ahí como culto, es una palabra en el lenguaje del Nuevo Testamento que significa servicio. Y de alguna manera venimos acá a servir al Señor, realmente. Cuando habla de culto no se refiere a un espacio como este que estamos teniendo ahora, sino a la proyección de servir, a alguna expresión de servicio a nuestro Dios. Ahora, tiene un apellido, culto racional, y usa una palabra que se traduce lógico, razonable. ¿Por qué razón? Porque es un servicio que ha traído algo a la consideración. ¿Qué cosa? La grande misericordia de Dios, realmente. Es un servicio que parte de la información de Dios, de la verdad de Dios, del consejo de Dios en mi vida. Es un servicio informado por la verdad de Dios. Específicamente, con esto, Pablo está diciendo que ofrecer el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es el único culto que tiene sentido a la luz de las misericordias de Dios. No se trata de un culto ritual externo como en el antiguo pacto, ni siquiera de nuestros habituales programas de adoración. No se trata de eso. Según lo que deja ver el pasaje. Sino de un culto interior, consciente
voluntario, razonado y fundamentado en la respuesta a la gracia divina. Estoy tan consciente de lo que Dios ha hecho por mí, que mi vida, Señor, es tuya. En agradecimiento, en respuesta a lo que tú has hecho por mí, estoy tan consciente de eso, he internalizado tanto eso, que con mucho gusto yo te ofrezco mi vida a ti. Yo declino todos mis planes y mis proyecciones y vivo para ti. Ese es nuestro verdadero culto a Dios. Hermanos, después de considerar lo que Pablo dice en este poderoso versículo, no podemos quedar indiferentes. El apóstol nos ha llevado a mirar hacia atrás, hacia las grandes misericordias de Dios desplegadas en el Evangelio, para ahora mirar hacia adelante a una vida que responda con entrega total, con obediencia nacida del asombro, con un culto que no se limita al domingo, sino que se extiende a cada rincón de nuestra existencia. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros no es menos que esto: una vida completamente ofrecida sobre el altar de la gracia. No una parte, no un día, no un área, sino todo nuestro ser como sacrificio vivo, santo y agradable. Eso y nada menos es nuestro culto racional. Es el único culto que tiene sentido cuando recordamos cuán grande ha sido la misericordia que Él nos ha mostrado. No se trata de legalismo. No se trata de vivir con miedo o por obligación. Se trata de gratitud. Se trata de amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Como dijo alguien, la gracia que no nos transforma, no nos salvó. Así que al concluir, la pregunta no es si sabes lo suficiente, ni siquiera si sientes lo suficiente, sino estás respondiendo a las misericordias de Dios con una vida rendida a Él. Estás viviendo cada día como parte de un culto consciente, santo y agradable a Dios. Si Dios no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no hemos de ofrecerle también nosotros lo único que podemos? Nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros anhelos, nuestras vidas enteras. Señor le bendiga mucho, hermanos.